Soy la contadora Pamela Conesa, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Finanzas Públicas, y esta semana vamos a continuar con la unidad número 7 de imposición a los consumos. Vamos a comenzar viendo la imposición multifásica al consumo. ¿Sí? Este impuesto se aplica en todas las etapas del proceso del mismo y podemos llegar a tener determinados efectos. En cascada, que es acumulativo, el efecto acumulación es aquel por el cual el impuesto, al formar parte del precio de venta, sirve de base para el cálculo del impuesto en la etapa siguiente, ¿sí? Es decir, que vamos acumulando, el impuesto pasa de la etapa de fabricación a la etapa mayorista, de la mayorista a la minorista, y de esa forma se va acumulando el impuesto. A su vez, si tenemos un impuesto acumulativo, vamos a tener un efecto piramidación. Es aquel por el cual el precio de los productos va a aumentar más que el impuesto recaudado. Este fenómeno se agudiza cuanto mayor es la alícuota del impuesto y cuanto más sean los niveles de comercialización. Es llamada también la traslación acumulativa. Es también una distorsión de esa traslación, en la medida en que cada etapa toma al impuesto como costo, va a pasar a ser costo de la etapa siguiente, y así sucesivamente, y termina distorsionando el precio del bien o producto. Hablar de piramidación no es hablar de traslación a secas, ya que esto significa que el impuesto se traslade en la medida que nació. Dentro de los impuestos a los consumos, también podemos ver los impuestos sobre los ingresos brutos. Los mismos pertenecen al derecho tributario provincial, que deriva de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que reconoce a las provincias el derecho de establecer y mantener un impuesto que es autónomo sobre los ingresos obtenidos en el ejercicio de actividades con fines de lucro en su territorio. La naturaleza. El mismo es local, es provincial, es por su naturaleza real, territorial y periódico. Las características principales que tiene. El hecho imponible es el ejercicio de cualquier actividad de comercio, industria, profesión, oficio, negocio o una actividad lucrativa habitual. El ámbito territorial del hecho imponible, es decir, el ejercicio de la actividad en el territorio de la provincia pertinente. La imputación al año fiscal es la de apropiación a periodo fiscal de los ingresos devengados en ese ejercicio. Y la base imponible, los ingresos brutos anuales obtenidos en el ejercicio anual o por un periodo diferente en su caso. El impuesto al consumo por excelencia es el IVA. Es el impuesto al valor agregado, que es un impuesto plurifásico, pero no acumulativo, ya que el mismo se grava en todas las etapas, pero en cada una de ellas se paga el valor que se agrega, pues en la etapa anterior se pagó el resto. Este impuesto grava bienes y servicios únicamente en el mayor valor que se va incorporando en cada etapa. El objetivo que persigue el IVA es hacer caer la carga del tributo sobre el consumidor final de bienes y servicios, mediante el procedimiento de recaudar el gravamen, tomando como base imponible el valor añadido en cada una de las etapas que conforman la cadena de producción. Este impuesto podemos decir que no es acumulativo porque se aplica a la totalidad de las etapas, pero carece de las desventajas que vimos en otros impuestos, en otras formas de impuestos a las ventas plurifásicas. No produce un efecto piramidación ni tampoco un efecto acumulación. Se tributa en cada fase del valor agregado en ella sobre el mismo bien, aplicando la misma alícuota, y es como si fuera un impuesto general al consumo de etapa única que se aplica solo a las ventas a los consumidores finales. Las ventajas que podemos observar en este impuesto: resulta neutro en cuanto a la estructura de la empresa, la carga tributaria final es independiente del número de transacciones que correspondan al ciclo de comercialización de los bienes.
Al ser un impuesto plurifásico, la carga tributaria no se concentra en una sola etapa y favorece la autofiscalización al contraponer los intereses del vendedor y el adquirente. Posee también un efecto recuperación, es decir, que el impuesto que se pudiera evadir en las etapas intermedias será recuperada en otras etapas posteriores, al no existir crédito fiscal en las etapas subsiguientes por el impuesto no pagado. Puede aplicarse sobre una amplia base, como lo es el consumo de las mercaderías. Permite conocer el impuesto en el caso de la exportación de bienes y permite la imposición país de destino. ¿Cuáles son los problemas de implementación que podemos llegar a encontrar en el IVA? El IVA, para mantener su neutralidad sobre los precios relativos, debe instrumentarse bajo la condición de la generalidad, es decir, debe aplicar sin excepción a todos los sectores que intervienen en el proceso de producción o comercialización de bienes y de servicios. Esta cuestión del IVA se pierde cuando se introducen excepciones. Sin embargo, en la mayoría de las legislaciones se contemplan determinadas exenciones, es decir, que en principio el bien o servicio está dentro del objeto del impuesto y el legislador puede llegar a eximirlo. Los servicios. Los servicios están incluidos, ¿sí?, en el IVA. Desde el punto de vista práctico, se plantean determinadas controversias cuando esas prestaciones constituyen insumos de actividades productivas posteriores, de aquellas que son destinadas a consumidores finales. En el primer caso, se suele proponer gravar con un impuesto solo aquellos servicios que constituyen importantes insumos en un proceso productivo posterior. Con relación a los servicios a consumidores finales, se debe tener en cuenta que si no se grava ciertos servicios, hace que en la medida en que los utilicen los estratos de altos ingresos, el IVA se torne más regresivo. En cuanto al comercio minorista, el principio de generalidad en el que se sustenta el IVA exige incluir a todos los sectores económicos dentro del ámbito de imposición. Se debe destacar que, dadas las características del sector minorista, la aplicación del IVA no es sencilla, porque numerosos son los contribuyentes y tienen una insuficiente administración. La dificultad del control no es justificativo para apartar al sector del gravamen, sino que debe servir como incentivo para perfeccionar el impuesto. Si se opta por la exclusión, se va a presentar la dificultad para definir los conceptos del comercio al por mayor y al por menor. La alternativa de excluir el sector minorista del IVA compromete la generalidad del tributo e implica designar uno de los argumentos del gravamen, que es la no alteración de los precios relativos. Volviendo a uno de los impuestos que habíamos comparado hoy, podemos decir que otra forma de gravar los consumos es mediante este impuesto, el impuesto al gasto. Grava lo que se sustrae o consume el individuo de la sociedad antes de lo que aporta. Las características que tiene este impuesto es que es directo, grava manifestaciones inmediatas de capacidad contributiva, es personal, es decir, que tiene en cuenta las condiciones personales y admite tasas progresivas. Las técnicas que podemos realizar para poder determinar el mismo son sumar la existencia de dinero al principio de año, más las cobranzas del año de partidas corrientes y de capital. Luego deberemos deducir la existencia de dinero al final del año y los pagos de capital. El saldo va a ser el monto sujeto a impuesto. La justificación de este impuesto elimina la doble imposición. Es el mejor criterio para medir la capacidad contributiva respetando el principio de equidad. Estimula el ahorro, incrementa el incentivo a invertir y asumir riesgo, tiene menores efectos adversos sobre los incentivos al trabajo y soluciona el problema de la imposición a las sociedades anónimas y a las ganancias de capitales y proporciona una mayor eficiencia en detener la inflación. Las críticas
que tenemos sobre el impuesto al gasto. Hay una discriminación en favor de quienes ahorran gran parte de sus ingresos. Tiene un mayor efecto deflacionario, sobre todo cuando la economía transita por una depresión. El problema de llevar a la práctica el criterio del gasto es que sea fácil de administrar y una buena recaudación, y es muy difícil de aplicar y controlar. Por último, los impuestos a los consumos, vamos a ver la imposición al comercio exterior. Los impuestos aduaneros son los que constituyen gravámenes a la importación y exportación de bienes. Estos bienes pueden tratarse de artículos de consumo o de bienes intermedios, por lo cual queda excluido que el gravamen alcance al consumidor final, pero no se excluye que el producto final, luego de la elaboración por la industria interna, lleve incorporado o hasta su entrega al consumidor final el impuesto sobre estos bienes importados. ¿Cuáles son las características que tiene la imposición al comercio exterior? Los gravámenes aduaneros son impuestos exclusivamente nacionales, teniendo las características de ser impuestos indirectos, son reales y permanentes. Son los impuestos aduaneros que gravan a las importaciones, pueden considerarse impuestos tradicionales. En cambio, aquellos impuestos a las exportaciones han sido aplicados en forma esporádica. Cuando hablamos del hecho imponible, podemos decir que el mismo se configura con el paso de una mercadería por una frontera política. Una forma más de gravar el consumo son los impuestos aduaneros. Los derechos de exportación y de importación son exclusivamente del gobierno nacional y el fenómeno de traslación se da en estos impuestos. Las diferentes clases que nosotros podemos encontrar son tarifas. Se denomina tarifa a la expresión monetaria del impuesto aduanero, la cual puede variar según la forma de percepción. Las tarifas son específicas cuando gravan la mercadería según su naturaleza, la calidad, el peso, la medida, aplicándoselas el gravamen en una cuantía fija por cada unidad de medida. En cambio, cuando las mismas son ad valorem, sus bases de percepción van a estar constituidas por un valor monetario de la mercancía importada sobre el cual se aplica el arancel en forma de porcentaje. Además de las tarifas generales, rigen aquellas tarifas convencionales que son productos de tratados internacionales. Según los objetivos de política económica que se persigan, serán las tarifas que se impondrán, tales como la protección de la industria nacional, incentivo a las inversiones extranjeras, luchas contra las prácticas monopolísticas. Depende de las necesidades del Estado. Luego podemos tener, aparte de las tarifas, las franquicias y exenciones. Circunstancias de diversa índole, tanto fiscal como extrafiscal, llevan a que sean aplicables numerosos beneficios fiscales. Estos beneficios pueden consistir en excepciones, tales como en el caso de importaciones a reparticiones estatales, misiones diplomáticas, la mercadería extranjera en mero tránsito por el país, la liberación de los derechos por acuerdos internacionales o por razones de interés nacional. También existen las llamadas franquicias aduaneras, que pueden ser arancelarias o territoriales. Las franquicias arancelarias, dentro de ellas tenemos el drawback y las admisiones temporarias. Cuando hablamos del drawback, es una franquicia que consiste en devolver o acreditar los derechos pagados por la industria manufacturera nacional y que luego de un proceso de elaboración es exportada. Luego del pago no se tiene más que la simple expectativa de un crédito, que puede surgir en el futuro si los bienes por los cuales ha satisfecho el tributo se emplean en la fabricación de productos determinados y son exportados. También podemos tener admisiones temporarias. Mientras que en el sistema del drawback se pagan los derechos al importarse las mercancías y luego se restituye al exportarse manufacturadas, en este sistema las mercaderías entran sin pagar impuestos, estando condicionado el no pago o que dichas mercaderías se exporten elaboradas. Este sistema es más favorable que el anterior,
dado que no exige que haya un desembolso a los industriales. De tal manera, se impulsa a la industria nacional y se evita el inherente trámite del cobro de los derechos. Podemos llegar a tener también las franquicias territoriales. Comprende la exhibición de impuestos aduaneros para cualquier mercadería que entre dentro de un área territorial nacional. Se distingue 3 tipos de franquicia. Puerto franco es aquel en el que se considera libre para el tráfico internacional y va a estar constituido por el área territorial al que pertenece. Ahora, la zona franca es aquella que geográficamente y tributariamente debe ser considerada de extensión limitada. Esa zona no tiene población residente y puede estar aislada del resto del país por barreras naturales o artificiales. Luego podemos tener también el depósito franco, que es una zona mucho más restringida en los límites de un puerto a la cual pueden llegar mercaderías libres de derechos para ser industrializados. En síntesis, puede decirse que las franquicias territoriales surgen como un motivo de que ciertas posiciones del territorio nacional son sustraídas a la jurisdicción aduanera, por lo cual las mercaderías procedentes del extranjero pueden ingresar sin pagar los derechos correspondientes. En cambio, si pasaran a otra zona del país, no franca, se deberán pagar los impuestos aduaneros pertinentes. Por último, podemos tener el dumping. El dumping es aquella política que se materializa vendiendo productos en el mercado internacional a precios inferiores al costo con el objeto de desplazar a los competidores y obtener lucros, una vez obtenido el monopolio mediante tal desplazamiento. En Argentina, adoptamos en cuanto a las importaciones el sistema de tarifas ad valorem, según la ley 17.352. Para la determinación del impuesto se toma en cuenta el valor normal de aduana, que es el precio que se estima pudiera fijarse para las mercancías que se importan a la fecha del registro de la declaración aduanera. Esta semana damos por culminada la unidad número 7.